Chupango, mejor conocido desde hace siglos como el pueblo de las brujas híbridas y cuna del nahualismo o chamanismo en el norte del Estado de México. El misterioso pueblo se ubica al norte de Salpa y al sur con la laguna de San Juan, donde habitaron los temibles nahuales, al este con el Cerro de la Estrella, donde volaron por las temibles noches cientos de brujas en su representación de bolas de fuego o convertidas en aterradores guajolotes. San Juan es la localidad más poblada del municipio de Zumpango y su fama se inmortalizó por ser el único pueblo que atrapó viva a una real y sanguinaria bruja híbrida pactada de Satanás hace ya más de 50 años. La misma fue muerta al acercarse el amanecer y de allí adoptó un logotipo de estas mismas en su transporte colectivo en honor a esta valiente acción que salvó posteriormente la vida de cientos de niños de sangre dulce. San Juan Citlaltepec es un pueblo lleno de cultura y fama, ya que existen en él muchas tradiciones y vivencias. También es conocido a nivel nacional por sus tradicionales brujas y nahuales, gastronomía internacional, fuegos artificiales. Los pocos ancianos que quedan aún con vida te darán fe de la noche en que se inició esa terrible cacería de brujas. Hace ya medio siglo, donde se salió de control y la mayoría de estas sanguinarias depredadoras chupasangre robaban bebés y los devoraban sin piedad en sus amplios cerros, donde en su oscura noche era interrumpida por los fuertes llantos de estos inocentes, hasta que morían desangrados a su suerte, sin que nadie pudiera hacer nada, pues no sabían cómo ponerle un alto a esta cruel guerra con lo que desconocían. Resulta que en un famoso cerro frente a San Juan Citlaltepec, en ciertas fechas paganas del calendario oscuro, estas aves nocturnas salían de sus escondites y se daban un festín, entrando a las humildes casas y sustrayendo a los bebés sin bautizar y recién nacidos. Siempre se interesaban por los que estuvieran amamantando aún, ya que la sangre de estos era más pura y las enloquecía tanto que se peleaban entre ellas por su valiosa presa. A veces se tenían que mutilar o desfragmentar a sí mismas antes de iniciar su ataque al pueblo. Primero se arrancaban los ojos, se quitaban los brazos y las piernas para luego echarlos cerca del fuego donde necesitaba que su sangre estuviera tibia, o de lo contrario, sería imposible volverse a colocar sus miserables restos. Para que estas miserables partes no pudieran ser encontradas, las tapaban con ramas secas o pasto, y después se echaban a volar o en busca de su valiosa presa. La curiosidad por lo sobrenatural no es algo nuevo. Estos ataques ya eran muy frecuentes, pero el pueblo pensaba que estos menores o bebés eran robados por coyotes y lobos, que en esa época bajaban a la famosa laguna a beber agua y a alimentarse de pescados o tortugas, pero en ese tiempo los nahuales no tenían la culpa, ya que ellos estaban en guerra con estas brujas por ese territorio, rico en biodiversidad y animales de granja. Solía contarse cientos de leyendas sobre estos seres nocturnos que algunos conciben como mujeres feas y llenas de verrugas, mientras que otros las imaginan como mujeres hermosas, capaces de encantar a los hombres para llevarlos a la perdición. En este pueblo se dice que la palabra bruja no debe mencionarse los días viernes, y más en los que la luna está en su máximo esplendor, porque allí es donde más hambre tienen de sangre. A los recién nacidos había que cuidarles muy bien, pues estas mujeres malvadas se dedicaban a cazarlos y chuparles la sangre hasta secarlos, y en cuestión de minutos morían. Las pocas personas ancianas que viven ahí aún cuentan que en el cielo volaban enormes y siniestras bolas de fuego. Es por ello que para protegerse de estos seres formaban líneas de sal en la azotea de sus casas, colocaban sobre las puertas amuletos y tijeras de acero en forma de cruz para evitar presencias no deseadas. Además, los campesinos no suelen caminar por las noches en las calles, y menos cerca de la laguna,
y los niños son llamados por sus madres para entrar a casa antes de que se den las 7 de la noche, pues era la hora en que se supone bajaban del cielo esas criaturas malévolas. Las personas en esa época migraban a otros poblados o estados, pues esto ya era muy conocido y la mayoría de los niños no lograban crecer, pues fallecían por extrañas causas a temprana edad. En esa fecha, don Gonzalo Barrera, campesino de buen porte y muy trabajador, se enamoró de la joven Aurora Martínez, quien era algo rara y extraña, pues argumentaba que tenía mucho trabajo y deberes por el día, y la empezó a enamorar en las tardes o cuando el sol se ponía. Para después de 6 meses le propuso matrimonio, y ella, como no queriendo del todo, aceptó y decidió vivir con él, pero con una sola condición. Él tenía que aceptar sus condiciones, y estas eran que ella, por una extraña enfermedad, no podía salir al sol de día, y si lo hacía, tendría que ser muy tapada de pies a cabeza y estar vendada de sus extremidades, como brazos y piernas. Algo raro para él, pero aceptó, y además no podía acudir a templos o iglesias por razones no mencionadas, y no podía tener relaciones hasta que llegara cierta fecha y época. Él, como estaba profundamente enamorado de esta hermosa mujer, aceptó todo sin que su familia nativa de este pueblo estuviera en acuerdo del todo, y así se unieron en matrimonio. Después de meses, el hombre le preguntaba por qué no podían culminar su amor, y ella mencionaba que aún no estaba preparada y que esperaría que su familia llegara de no sé qué pueblo para entregarle en matrimonio. El hombre obedeció y continuó trabajando en el campo, pues su familia era rica en tierras y propiedades. Por eso mismo se dedicaba al cultivo de diferentes plantas y frutos, trabajando de sol a sol. Y al llegar casi al oscurecer a casa, le pedía su cena a la mujer para dormir, y ella decía que se sentía mal, por ese motivo se dormían sin comer, pues sentía pena y lástima por la supuesta enfermedad de su amada esposa. Al estar ya profundamente dormido, ella se paraba pasando la medianoche y lo checaba para salir. Al no sentir peligro, ella salía al campo y se internaba en el cerro para sus negros propósitos, donde después de una especie de ritual salía junto con otras bestias llamadas brujas chupasangre a conseguir el preciado líquido de los recién nacidos, y después de lograr su objetivo y saciarse, regresaba a casa antes del amanecer y se acostaba junto a su amado, quien en el fondo era el amor de su vida, y si llegara a entregarse a él, perdería su poder y moriría al instante, pues no podía estar con un ser humano, porque su padre Satanás la tenía pactada. A los siguientes días, el marido no se atrevía a reclamarle por qué no elaboraba alimentos, no limpiaba o lavaba ropa para él. Más bien se preocupaba de que ésta no comiera, pero ella se veía sana y fuerte. El campesino nada le platicaba a su familia por vergüenza de que lo consideraran una floja u holgazana. Así pasó más tiempo y las fuertes lluvias de mayo impedían trabajar en el campo. Ahora él estaba por semanas en casa y ella cambiaba su semblante de amor a una cruda y despreciada actitud, pues hasta aborrecía tener a su esposo en casa por mucho tiempo. Él salía a comprar alimentos o comida, pero ella no se molestaba en prepararlos. De hecho, nunca tenía hambre, y si probaba a la fuerza algo de esta comida, en segundo vomitaba, y él no sabía que el poco suministro de sangre que le quedaba de recién nacido se le estaba agotando, y esa sangre estaba en un topper bajo la cama escondida. En menos de 10 días, la bruja bajó mucho de peso, y si él la obligaba a ir al doctor, ella se rehusaba. En cierta noche que profundamente dormía el marido, sintió cuando su pareja se levantó y pensó que iba al baño, pero no tenía noción del tiempo y siguió durmiendo hasta que un fuerte olor, como algo podrido o en descomposición, le penetró en la nariz. Por eso, justo a las 4 de la madrugada se levantó a ver la causa de ese fétido olor.
y al asomarse bajo la cama, notó un plato con algo dentro y al revisarlo descubrió que era un poco de sangre roja, tal vez humana, ya en descomposición. Muy nervioso volteó a la cama, pero no encontró a su esposa. Esto lo desquició y sin pensarlo más, cayó en la conclusión que estaba casado con una supuesta bruja. Pero para corroborarlo, necesitaba pruebas, así que salió al campo a tratar de buscarla, y solo miró cómo enormes bolas de fuego surcaban el cielo y algunas quemaban el seco campo. Pero no había rastros de su esposa. Por ese motivo regresó a su casa, se hizo el dormido y sintió cuando ella entró. Después de unos minutos, esa cosa se durmió a su lado. Allí quedaron ambos profundamente dormidos. Al canto de los gallos, el esposo se levantó temprano y esperó que ella lo hiciera también. Cuando volteó a verla, esta lucía radiante y muy bella. De su estado cadavérico, anémico y enfermo, ya no quedaba nada, y eso le impresionó mucho. Esa rara transformación alimentó más su duda, y lo que hizo fue sacarla al sol, pero esta mostró sus largos colmillos, así que como pudo y casi arrastrando, la tomó del brazo y la jaloneó a la ya entonces plaza del pueblo, junto a la iglesia. Pero al momento que la tocaron los rayos más fuertes del sol, sin su habitual protección de vendas o ropa exagerada, esta comenzó a retorcerse y a convulsionar de dolor. La bruja descubierta maldecía y imploraba piedad, pero el pueblo poco a poco se fue reuniendo y después de horas de estar expuesta allí, se le fueron desprendiendo de sus extremidades, como eran ojos, brazos, piernas, y un asqueroso olor comenzó a inundar el pueblo. Ya no había duda, esta bestia era una real y auténtica bruja segadora de vidas infantiles, pero el marido en el fondo la amaba y se retiró de allí. Por amor no terminó de verla sucumbir o morir frente al pueblo. Comentan que ante tal vergüenza se fue a vivir a otro estado y así tratar de olvidar su trago amargo, y de él jamás se supo nada. Cuentan los ancianos que ese día se dio un ultimátum a quien de los presentes conociera o supiera de alguna otra bruja y que quedara claro que ya no estaban dormidos, que a partir de ahora los nativos del pueblo comenzarían su cacería de brujas sin descanso alguno, y que eso les serviría de escarmiento para que no volvieran a acercarse o a intentar sustraer o chuparle la sangre a algún infante más. Lo interesante de esto, que mucha gente de la presente, y en su mayoría mujeres, se retiraron con una mueca de desprecio y odio. Todas ellas, a pesar de ser un día soleado, estaban vendadas de pies, brazos y rostros cubiertos con grandes sombreros. Sin duda, eran otras representantes de estas bestias. Hay quien asegura que desde ese día ya no fue tan sonado el robo o ataques de este tipo de seres llamados brujas híbridas. Y de esta que fue capturada y mostrada viva, dicen los pocos ancianos que aún recuerdan que ese día, al ponerse el sol, esa asquerosa bruja se volvió polvo y se desintegró por completo. Allí quedó manifestado que esa fue la primera de varias brujas atrapadas en vida en el pueblo de San Juan. En fecha reciente del año 2017, yo, la señora Naomi, cuando por necesidad viajo a ese pueblo que está a unos 30 minutos de mi casa, en Zupango, he notado a gente con estas raras características y también muchas mujeres que se pasean cubiertas y vendadas en su totalidad, de las cuales, al saber qué cosas son, me provocan mucho terror, y espero esto no sea el comienzo de lo que creímos extinto. Mi madre fue testigo de eso que les conté hace 50 años, y ella estuvo presente con mis abuelos en esos eventos públicos, donde refiere que ya no tardan en aparecer y cobrar venganza estas brujas, pues este pueblo era su fuente de alimento, del cual están en espera para volverlo a probar. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores.
amantes de cuentos de terror. El policía, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, quisiera relatar mi historia. Solo pido por favor que sea de forma anónima, ya que quiero evitar poner en riesgo la vida de mi familia o la mía. Gracias por su comprensión. Yo era policía judicial, mejor dicho, era un muy buen trabajo, aunque tenía sus riesgos, pero la buena paga lo hacían que valiera la pena. Andando de rondín como a las 1:30 de la mañana, nos piden que vayamos a un domicilio con calidad de urgencia, ya que iríamos a reventar una vivienda que usaban como casa de seguridad. Nosotros usamos el término de reventar al hecho de entrar a la casa señalada usando la fuerza. Cuando llegamos de atrás de nosotros, llegaron varias unidades para el refuerzo. En ese momento que nos disponíamos a entrar, nos comenzaron a disparar. Después de 10 minutos de intercambiar balas, por fin pudimos entrar. No se imaginan la escena tan terrible con la que nos encontramos. Estaba un muchacho de escasos 20 años con graves heridas de bala. Algo que me llamó mucho la atención fue que en su mano derecha traía un dije de la Santa Muerte que apretaba con gran fervor. «Ayúdeme, jefecito», gritaba desesperado. «¿No es que me estoy muriendo?». Traté de salir a pedir ayuda y me dijo mi jefe en turno: «Deja que se muera ese cabrón». Al escuchar eso me quedé perplejo. No entendía cómo le importaba la vida de aquel pobre muchacho. Me acerqué y tomé su mano pidiéndole perdón. En ese momento el joven, con su último aliento, le grita a mi jefe: «Te vas a arrepentir, mi niña se encargará de eso», dijo refiriéndose a la Santa Muerte. En eso sacó su pistola y le dio un tiro en la frente. Desplomándose frente a mí, sentí desmayarme. Fue en ese momento cuando un compañero se acerca para ver cómo estaba y le dije que me saquen del lugar. Estando afuera me derrumbé. No podía creer que no hubiera hecho nada por salvar la vida de aquel joven. Prendí un cigarrillo y me subí a una unidad. Estaba a punto de irme cuando me dice mi jefe que entre por el cuerpo de aquel joven y lo tiré por ahí. Traté de rehusarme, pero fue inútil. Entre mi compañero y yo lo subimos a la camioneta y nos dirigimos hacia una brecha a las afueras de la ciudad. «Ayúdame a bajarlo con cuidado», le dije a mi pareja. «Pero pareja, este ya está bien muerto», me dijo en forma de burla, a lo que yo le contesté molesto que merecía todos nuestros respetos. Lo dejamos ahí como si estuviera dormido y nos fuimos. Esa noche no pude dormir. Soñaba con la santita, la veía parada a mis pies sin decirme nada. Me puse a orar un rato para por lo menos tranquilizarme y pedir por el alma de aquel pobre muchacho. En la mañana que me subí a la camioneta, vi cómo ese dije de plata de la santita estaba colgado en el retrovisor. No se me hizo muy extraño, porque creía que mi compañero se la había encontrado en la camioneta y la había colgado sin darme cuenta. Lo que sí me ocasionaba era un escalofrío horrible el subirme a la unidad. Sentía que alguien me miraba y podía sentir una tenue respiración en mi nuca. Encendí la camioneta y me dirigí al trabajo. Al entrar a la corporación, me gritó uno de mis compañeros: «¿Tan temprano? ¿Y ya traes lacra?», me dijo riendo. «Vaya que tú no pierdes tiempo», a lo que le contesté que de qué hablaba, que venía solo. A lo que mi compañero se aproxima a mí y algo sorprendido me pregunta que dónde escondía al muchacho que traía atrás. Yo lo invité a que revisara para que se diera cuenta que no estaba nadie. Él solo se limitó a despedirse y darse la media vuelta de inmediato. A partir de ahí, varios amigos y compañeros me aseguraban ver siempre un hombre acompañándome. No importaba si era de día o de noche, él siempre estaba ahí. Después de una semana de aquel incidente, me entero que unas personas que se dedicaban al crimen organizado mataron a la familia del jefe a las afueras de un centro comercial. Le dieron el tiro de gracia a sus hijos y esposa, justo como él lo había hecho con aquel joven. A mí me estaba pareciendo demasiada casualidad,
Así que decidí ir con una persona que me recomendaron mucho, Juanita, creo que era su nombre. No necesité decirle nada. Cuando llegué, la señora abrió la puerta. Yo aún ni siquiera me había bajado de la camioneta cuando me dijo: vaya que te has tardado. Mi niña me dijo que vendría, pero nunca pensé que te fueras a tardar tanto. Yo solo me quedaba mirando a la señora y ella sonrió y me dijo: anda, pasa muchacho, y tráeme el regalo que me trajiste. ¿Regalo? Pensé a mis adentros. Yo no traje ningún regalo. Así que ignoré el comentario y bajé de la camioneta para entrar a la humilde casa. Pero al estar adentro, ¿cuál sería mi sorpresa? Que vi algo que me llenó de pavor y quise salir corriendo de aquel lugar. Pero al intentar hacerlo, la señora se cruzó en mi camino impidiéndome el paso. Una cara de terror se dibujaba en mi rostro. Tranquilo, tranquilo, dijo sonriendo. No te va a pasar nada. En medio de la sala está un altar enorme que le brindaba tributo a la santita, y hay un enorme retrato del joven que mi jefe había asesinado días atrás. No lo podía creer. Esto parecía una pesadilla. La señora me pidió que me sentara, me dio un vaso de agua y un pan duro para el susto, y me comienza a platicar que él era su hijo, que ella sabía a lo que se dedicaba, y sabía que tarde que temprano ese sería su final. Lo que realmente le molestaba es cómo lo habían mandado tirar, como si fuera un perro. Cuando contaba todo esto, se podía ver cómo se llenaban de rabia sus ojos. Yo trataba de explicarle que yo traté de ayudarlo, cuando ella me interrumpió y dijo que lo sabía todo, que le entregara el dije de su hijo y que ella a cambio me daría protección para no acabar como la familia de mi jefe, ya que su hijo así lo había dispuesto cuando la vino a visitar. Yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. En ese momento se abre de golpe la puerta y yo esperaba la llegada de alguien, pero nadie entró. La miré preocupado y me dice: no te preocupes, ese fue mi hijo. Ahora sí va a descansar en paz. Lo estuviste paseando toda la semana y ahora que por fin viniste, él se podrá ir. Lo cuento y parece como si hubiera sido ayer. Yo sigo acudiendo con doña Juanita hasta la fecha. Voy a darle sus vueltas cada 15 días para que me dé mis limpias y sus flores a mi niña. Ya gracias a ella nunca me ha pasado nada y es por eso que me hice muy devoto de ella. Me da salud, dinero, protección y amor. Lástima que no puedo decir lo mismo de mi jefe. Él cada día va de mal en peor. Siempre que empieza una relación, se la terminan matando. Él ha tenido varios atentados, incluso hasta una pierna ha perdido. Yo en 2 ocasiones le he preguntado a doña Juanita que cuándo lo va a perdonar, que ella ha sufrido bastante, que le ayude, a lo que ella me responde, llena de coraje: con nada pagará la muerte de mi hijo. Si aún no estás suscrito, agradecería mucho que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. La maldición de una bruja pactada. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Janet Guadalupe. Hace más de 30 años, a mi padre le detectaron una enfermedad mortal y de allí jamás se recuperó. De antemano sabemos que esa bruja pactada y maldita tuvo mucho que ver. Ella juró destruirlo y al final lo logró. Esta que lo arrastró al infierno, de donde en las noches salía. Días antes de morir, a la casa y en las oscuras noches de allí de la montaña, bajaba volando una bruja. Él nos escondía y le ordenaba a mi madre que nos tapara con una cobija y que rezáramos. Hasta que ésta se marchara, podíamos salir de nuestro escondite. Pero en una ocasión, mi miedo era tanto que salí de donde me escondía y corría a que mi padre me abrazara. Y allí de frente a esta horripilante bruja pactada de Satanás. Era fea, con garras y dientes afilados, y su olor era repugnante. Además que tenía la piel carcomida, como si tuviera lepra o una infección. En su juventud este ser fue novia de mi padre, pero al enterarse que ella trabajaba la magia negra y chupaba a niños, optó por terminar la relación
días antes de la boda, y de allí conoció a mi madre y abandonó a esta mortal bruja, quien lanzó sobre él una maldición al grado que ésta cobraría efecto el día que mi padre muriera espiritualmente. Nosotros no teníamos paz. Por un lado mi padre muriéndose y por el otro vivíamos acosados por esta bestia nocturna chupaniños, hasta que se llegó la fecha y mi padre falleció. Para ese entonces yo tendría 7 años y mis hermanos 5 y 3 años. Con un nudo en la garganta le dimos cristiana sepultura y comenzamos a entender que él jamás volvería. Pero estábamos en un error. Eso era el principio de esta aterradora pesadilla. En la noche que mi padre murió, mi madre sintió en la madrugada cómo le jalaron los pies. Sentía que eran las manos de mi papá. Ella asustada rezó, pero nadie le creyó. Mi hermano menor en esa semana veía cómo un extraño hombre caminaba en círculos afuera de la casa y asustado le avisaba a mi madre. Mami, allí afuera hay un hombre muy raro, se parece a mi papi, pero este trae cola, barba y cuernos y además alas para volar, pero allí algo le impide entrar a la casa, mami. Al oír esto, yo temblaba de pies a cabeza y con terror abrazaba a mis hermanitos y esperábamos al amanecer o al canto de los gallos. En la semana de Día de Muertos, justo a sus 9 días de fallecido, tocaron la puerta a la 1 de la mañana y mi madre, con miedo al abrir, descubrió que era mi padre, el cual le dijo: he venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo. Increíblemente se echaron a volar en esa negra noche. Yo abracé a mis hermanitos, aterrada de lo que habíamos visto. No comprendía cómo mi padre regresó de la muerte y menos cómo lograba volar. Esto era algo jamás visto. Después de unas horas ella regresó como si nada, y desde esa noche, justo a las 12 de la madrugada, mi madre comenzaba a convulsionar, pues clarito en esa hora veíamos o sentíamos cómo llegaba un espíritu y la posesionaba, y este sin duda era el alma errante o vaga de mi padre, que se la quería llevar. Después, al casarse, juraron que si uno de los dos moría, el otro vendría por su compañero. Mi madre pactó con él y le dijo: mi amor, si tú mueres, júrame que me llevarás contigo. Confío en ti, sé que no me fallarás. De esto pasaron como 1 año y medio. Yo sufría mucho por ser la hermana mayor. Cuidaba a mis hermanitos y a mi madre, que a diario era visitada por esta alma de mi padre, que ya estaba alejada de Dios y de la luz, pues notaba su esencia muy pesada, pero no era él, era algo que lo dominaba. Le conté con miedo a mi tía, hermana de mi madre, quien llevó a Catemaco, Veracruz, a una bruja blanca a la casa, de las pocas que curan de los pantanos, pero mi madre no quería ayuda y se arrastraba y forcejeaba, pues no permitía que la bruja blanca la curara. Al notar esa energía que la posesionaba justo a la medianoche, la bruja asustada ordenó a mi tía que sacaran de la casa a todos los niños. Cuando la bruja blanca se quedó con mi madre y la empezó a curar, mi madre se escondía abajo de la cama lanzando maldiciones y gritando: no quiero que me toques. Como pudo, mi tía y la bruja blanca agarraron a mi madre y la pusieron en medio de un círculo de alcohol. Mi madre se empezó a retorcer al grado que se le deformó el rostro y de tanto dolor se desmayó. En eso la curandera exclamó: no estamos solos, hay 2 presencias de oscuridad y bajo astral. Uno es un hombre recién fallecido y el otro es de una bruja pactada de la orden de Satanás, que viene por el arma de tu hermana amiga. Se la quieren llevar al infierno con ellos. Están allí, en esa recámara, y esa bruja negra está esperando a que me marche para devorar el alma de tu hermana. Y el hombre está preocupado por sus hijos, ya que los dejó chicos y en vida sufre por esto. Ven, acércate, José. Tú no eres malo, solo estás dominado por una maldición que te hicieron, y tu alma poco a poco es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te la daré, para que trasciendas y logres descanso eterno, pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia. Él aceptó recibir la luz, y con unas hierbas y un ritual blanco lo logró, y vimos como un humo blanco subía al cielo, y la oscura bruja se retorcía de odio y de coraje, pero nada pudo hacer mi padre. Ya comenzaba a descansar en paz.
Mediante otra sanación de despojo y después de horas de luchar con esa bruja, logró hacer que ésta se marchara a la montaña, de donde bajó, pero ésta juró venganza y al día de hoy esperamos que de nuevo baje y nos ataque, pero ya no estamos solas. Mi madre, a raíz de esa posesión espiritual, logró desarrollar un don de luz que le permite cuidarnos y protegernos, y ha sido enlace o medium del mundo de vivos y muertos, y siente cuando un demonio anda cerca y quiere dañarnos. Ahora ya estamos un poco tranquilas, ya crecimos y formamos una familia y estamos preparados para dar batalla a esa oscura bruja de las frías montañas. La Ouija, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Soy de la Ciudad de México y esta es mi experiencia. Todo comenzó cuando mi papá decidió comprar una casita a las afueras de la ciudad. La casa era bastante grande y estaba a muy buen precio. De hecho, le quedó algo de dinero para hacerle algunos arreglitos. Mis hermanos y yo nos resistíamos a mudarnos tan lejos, ya que siempre hemos vivido cerca del centro. Por su parte, mi mamá estaba fascinada con la idea de por fin tener su casa propia. Aceleramos la mudanza y todo transcurría de lo más normal. Lo único bueno de esa casa es que cada uno de mis hermanos y yo tendríamos nuestra propia habitación. Ese día fue bastante ajetreado, así que al final del día todos estábamos muy cansados. Mi papá trajo algunas pizzas para cenar. Estábamos en medio de una pequeña discusión por quién ocuparía las habitaciones, cuando sin motivo alguno se cayó un alterón de platos que se encontraba encima de una mesita de la cocina. En ese momento todos nos quedamos callados. Fue un silencio bastante perturbador. Cuando mi mamá comienza a buscarle la lógica para tratar de tranquilizarnos, mi hermano mayor, que siempre le ha gustado los temas paranormales, dice que mañana pedirá una ouija prestada para estar seguros que no hubiera fantasmas. Todos lo tomamos a broma y lo retamos para hacerlo al día siguiente. En la mañana Carlos, que es mi hermano mayor, salió a pedirle prestada la tabla a un compañero de la universidad. Al cabo de mediodía ya se encontraba de regreso en la casa. No lo podíamos creer. La había conseguido. Le pedimos jugar enseguida, a lo que nuestra petición fue negada. No lo usaríamos hasta que estuviéramos todos. Ese fue el trato. Por la noche que llegó mi papá, ya teníamos todo listo para empezar. Nos sentamos alrededor de la tabla, mis dos hermanos, mis padres y yo. Dijo que papá y él lo harían primero. Colocaron sus dedos sobre el triángulo y empezaron a preguntar que si se encontraba alguien en la habitación. Estábamos un poco nerviosos, ya que una de las puertas se cerró de golpe sin motivo alguno. No había corrientes de aire ni nada por el estilo. Preguntamos nuevamente sin obtener respuesta, a lo que mi padre, ya enfadado, nos dijo que nos fuéramos a cenar, que aquí no había nada de fantasma. Pero en cuanto quitó los dedos del triángulo, comenzó a moverse tan velozmente que fue imposible leer lo que decía. Mi hermano asustado aventó la tabla al suelo. ¿Qué demonios fue eso?, Carlos preguntó. Mi papá molesto, creyendo que mi hermano lo había hecho. No lo sé, dijo muy asustado. Eso es solo que no dejaba de moverse y no supe qué hacer. Entonces mi madre la levantó del suelo y comenzó a preguntar: ¿hay alguien en este momento con nosotros? Sí, marcaba el cursor. Todos nos mirábamos y preguntábamos: ¿por qué a mamá? Y a Carlos sí le contestaba: ¿necesitas que te ayudemos a ver la luz? Cuando nuevamente le contesta y le dice que no. ¿Estás molesto? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero a ese hombre, dijo refiriéndose a mi papá. Eso nos causó bastante risa, cosa que le disgustó a mi papá, y dijo: basta de tonterías, y le quitó la tabla a mi mamá. Cuando mi papá se dirigía hacia afuera con la tabla, sintió cómo se la jalaron con tanta fuerza que fue imposible seguir sosteniéndola. Cuando cayó al suelo se deslizó y, como si alguien la jalara, llegó a los pies de mamá. El cursor comenzó a moverse. Nuevamente jugamos. Ahora sí estábamos realmente aterrados. ¿Cómo podía ser posible eso? Era tanta la impresión que no nos dimos cuenta que mi padre sangraba de la mano. Tenía una especie de aruños bastante profundos. Cuando mi madre corrió a querer ayudar a mi padre, la tabla se deslizó nuevamente por el piso
impidiéndole el paso, y volvía a poner la frase una y otra vez: jugamos, Bonnie. Jugamos, Bonnie. Eso era imposible. Solo la familia conocía ese apodo de mi madre, ya que mi abuelo se lo había puesto cuando nació, así que era imposible que un pedazo de madera lo supiera. Mi hermano la agarró y la puso en una bolsa. Tengo que deshacerme de ella, papá. Mi papá lo quiso acompañar, pero él se negó. Dijo que sería mejor que se quedara para que le curaran. No sé si fue coincidencia o el destino, ya estaba marcado, pero cuando mi hermano iba camino a tirar la tabla, un carro atropelló a mi hermano. Gracias a Dios no fue muy grave, solo una pierna rota y algunos raspones. Cuando nos hablaron para avisarnos, nos fuimos directo al hospital muy preocupados. Al llegar vimos que ya lo estaban dando de alta y nos regresamos a la casa. En el camino solo hablamos de que a pesar del accidente, algo bueno salió de eso. Por fin nos habíamos deshecho de esa ouija. Pero solo lo creíamos porque al llegar a casa nos encontramos con la sorpresa de que la tabla se encontraba en la mesita de la sala. No podíamos creerlo. ¿Cómo es que la tabla había vuelto nuevamente a la casa? Mi padre, muy nervioso, habló al amigo de mi hermano y le contó todo lo acontecido. Le pidió que viniera a nuestra casa por su ouija y que él le pagaría el taxi y le daría algo extra por los inconvenientes. Pero lo que dijo el muchacho a continuación nos dejó a todos completamente helados. Discúlpeme mucho, señor, pero ahora ya no es problema mío. Me alegro que el accidente de Carlos no haya pasado a mayores, pero no puedo ir por esa cosa, ahora que por fin me deshice de ella. ¿Pero qué es lo que dices, muchacho?, contestó mi papá. Esa cosa me ha atormentado desde hace años. No había podido deshacerme de ella. Intenté todo, quemarla, tirarla, pero todo era en vano. Siempre regresaba y cada vez que lo hacía, con una tragedia nueva para mí y mi familia. Así que no puedo ir por ella. Y perdóneme, señor, pero tengo que colgar. ¿Cómo sabíamos que esto pasaría? Estábamos terminando de empacar. Hoy mismo nos mudamos. Queremos estar lo más lejos posible de esa cosa. Solo una última sugerencia. Regálela lo más pronto posible. Solamente así podrán deshacerse de ella. Y cuando lo logren, váyanse lo más lejos posible. De verdad, perdónenme. Adiós. Ese desgraciado sabía todo eso y aún así se atrevió a dársela a mi hijo, decía mi madre mientras lloraba. Esa noche hubo bastante actividad en la casa. Se escuchaba que alguien caminaba de un lado a otro. Nos tocaban las ventanas. Juro que fue la noche más larga de mi vida. Ninguno pudimos pegar el ojo por miedo a lo que pudiera suceder. A la mañana siguiente, mi madre preparaba el desayuno cuando tocó una señora con 2 niños vendiendo pequeñas artesanías hechas con botes de aluminio. Se veían de aspecto muy humilde y mi mamá los invitó a que pasaran, que se sentaran a comer con nosotros. Todo eso nos pareció bastante raro, porque mi mamá nunca dejaba que entraran extraños a la casa. Después de desayunar, la señora dijo que tenía que retirarse. Mi madre apresurada comenzó a hacerle una despensa y varios regalos. Todos la mirábamos con asombro hasta que nos dimos cuenta de sus verdaderas intenciones. Entre el mandado, la ropa y los juguetes estaba esa maldita ouija. Mi madre se las dio y no pudo evitar llorar al entregárselas. La señora preocupada le preguntaba que si se encontraba bien, a lo que mi madre de inmediato contestó, temiendo a que fuera a ser descubierta, que sí, que era solo que le gustaría poderla ayudar más. En cuanto se marcharon, mi mamá nos ordenó empacar. Ese mismo día nos fuimos de esa casa y jamás hemos vuelto hasta la fecha. La casa sigue en venta, por si a alguien le interesa. Recuerda dejar un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. La duda, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Todo esto es una pesadilla, decía mi madre, mientras veíamos cómo mi hermano de 16 años colgaba de una de las vigas de su cuarto. Todos mirábamos cómo se mecía su cuerpo amoratado de un lado a otro. Mi tío Esteban, que entró segundos después, llamó inmediatamente a la policía y a los pocos minutos ya estaba el CEMEFO descolgando el cuerpo.
A mi madre tuvieron que sedarla, ya que había tenido una crisis y no era para menos, el más joven de sus hijos muerto de esa manera. La policía comenzó a preguntarnos que si él usaba drogas, que si tenía problemas, que si era depresivo, pero todas las respuestas fueron negativas. Mi tío Esteban nos estuvo ayudando con todo lo del funeral, ya que mi madre aún estaba en shock y mi padre, bueno, él estaba bastante nervioso, al igual que María, la esposa de mi tío Esteban. Después del funeral y el novenario, nos sentamos a platicar lo ocurrido ese día, ya que aún quedaban muchas dudas de lo acontecido. Nos sentamos en la sala, mi mamá, mis dos hermanos, mi tío Esteban, su esposa, mi papá y yo. Lo que todos recordábamos que ese día mi tío nos había llevado a mi mamá y a mí a casa de la abuela. Mis dos hermanos habían tenido partido fuera de la ciudad y cuando le preguntamos a mi padre dónde estaba, cuando mi hermano se suicidó, repentinamente se abrió la puerta de la casa y se prendió el estéreo con la música que le gustaba a mi hermano. Todos nos quedamos mirando fijamente, unos a los otros, pero nadie pudo pronunciar palabra alguna. La esposa de mi tío se puso de pie y pudimos escuchar claramente cómo alguien gritó su nombre. Ella al oír eso salió corriendo de la casa, inmediatamente, y desde ese día no ha vuelto a entrar. Dice que no soporta sentir la presencia de mi hermano, ya que hasta la fecha aún se puede seguir viendo la sombra de mi hermano, como se mece, cual si fuera un péndulo. También lo hemos escuchado llorar, y eso nos parte el alma a todos nosotros. Incluso mi tío Esteban jura verlo deambulando por su casa. No quiero juzgar a nadie, pero mis hermanos y yo tenemos nuestras sospechas. Dudamos de mi padre y de mi tía María. Si alguien supiera cómo poder contactar con mi hermano para saber qué fue lo que realmente pasó y así por fin pueda descansar en paz. Renuncia, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Trabajaba como policía en el estado de Jalisco, pero debido a lo que me sucedió renuncié de inmediato. Quizás crean que soy muy cobarde, pero hasta la fecha sigo sin desprenderme de esto. Hace algunos meses estábamos 3 compañeros y yo de servicio. Nuestra zona era el centro de Jalisco. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando nos hablaron por radio que habían ejecutado a un hombre a las afueras de un conocido centro comercial. Nos dirigimos de inmediato y aún alcanzamos a ver cómo huían del lugar. La orden fue darlos de baja, así que comenzamos la persecución y comenzaron a dispararnos. Contestamos la agresión de igual manera y lamentablemente los dimos de baja. Llegaron de inmediato los servicios periciales a acordonar la zona. A mí y a otro de mis compañeros nos tocó hacer de guardia, ya que temían por la seguridad de los compañeros. Estaban colocando las señalizaciones correspondientes y esperando a que llegara el CEMEFO para el levantamiento de los cuerpos. Estábamos fumándonos un cigarrillo mi compañero y yo para bajar un poco la adrenalina de minutos antes, cuando escuchamos cómo uno de los peritos gritaba desesperado: «¡Alto! ¡Deténganlo! ¡Ayúdenme!». Volteamos de inmediato cuando vimos que la camioneta se movía y el perito trataba de detenerla, haciendo fuerza con su cuerpo. Corrimos a toda prisa creyendo que el sujeto había quedado con vida, pero lo más extraño fue que al estar muy cerca la camioneta se detuvo repentinamente. Mi compañero revisó al sujeto para ver si contaba con signos vitales, pero el resultado fue el mismo que la primera vez que lo revisaron: estaba muerto, al igual que el resto de los delincuentes. El perito al principio había entrado en shock, después de algunos minutos logró tranquilizarse, y un rato más tarde dijo que pudo haber sido un reflejo del cuerpo, que eso era normal. Estábamos por llamar nuevamente a la fiscalía para preguntar qué había pasado con los chicos del CEMEFO, ya que estaban tardando más de lo habitual. En ese momento llegó y comenzaron a sacar los cuerpos. Después del levantamiento, les dijimos que nos retiraríamos del lugar, cosa que los peritos no nos los permitieron. Dijeron que tenían que revisar la camioneta meticulosamente, ahora que ya se habían llevado los cuerpos. Mi compañero y yo aceptamos de no muy buena gana. Justo cuando nos dimos la vuelta para buscar un lugar donde sentarnos, la camioneta empezó a avanzar nuevamente por sí sola y comenzaba a sonar el claxon de una manera constante.
Quita las llaves, le gritaba a mi compañero, que hacía la lucha de subir a la camioneta. Cuando por fin pudo abrir la puerta para subirse a la camioneta, nuevamente se paró de golpe y pude ver la cara de mi compañero de terror. ¿Qué pasa?, le gritaba algo estresado al verle el semblante. No tiene llaves. ¿Cómo demonios es que se mueve? Para tratar de tranquilizarlo, le dije que debía ser una falla mecánica. Los peritos ya no quisieron seguir investigando y mi compañero decía que prefería renunciar a quedarse más tiempo en ese lugar. Así que tuvimos que hablarle a la grúa para que remolcara la camioneta. Supongo que se encontraban cerca, ya que no tardaron mucho en llegar. Llené el reporte a toda prisa y me fui a mi casa a descansar, o eso creía. Me metí a bañar y me fui a la cama, justo a las 2 de la mañana. Me desperté al escuchar voces. Jefe, nos vienen siguiendo. Se podía escuchar la angustia de la persona que hablaba. Me levanté de inmediato creyendo que mi radio había captado alguna frecuencia de algún grupo delictivo. Pero cuál sería mi sorpresa al tomar mi radio y darme cuenta que se encontraba apagado. Traté de relajarme y le eché la culpa al día tan fuerte que tuve. Me hice un té y me volví a dormir, pero después de aproximadamente media hora, nuevamente se volvió a escuchar lo mismo. Jefe, nos vienen siguiendo, nos tienen rodeados. Juro que pude escuchar los balazos. Se escuchaba todo eso tan real como si la balacera estuviera sucediendo en mi habitación. No pude más, los nervios me estaban ganando. Así que tomé mi arma y las siguientes horas estuve viendo la TV para evitar quedarme dormido. No entendía nada de lo que estaba pasando, así que al llegarse la hora de irme a trabajar, estaba bastante cansado y paranoico. Al llegar a la fiscalía, me encontré con mis compañeros que no se veían mejor que yo. No me dijeron nada, pero podía notar su nerviosismo, ya que yo me encontraba igual. No aguanté más y me acerqué a uno de ellos. Le comencé a platicar todo lo que había pasado la noche anterior y pude ver un poco de alivio en su rostro. Entonces no solo me pasó a mí, decía, un poco aliviado. Creí que solo yo lo escuchaba, pero mis hijos y mi esposa también lo escucharon. Creíamos que nos estaban balaceando la casa. Incluso pedí refuerzo, dijo algo avergonzado. Estábamos muy entrados en el tema cuando nos interrumpió el encargado del corralón, donde habíamos mandado la camioneta. A ustedes los quería ver. Necesito la autorización para poder desconectarle la alarma y el calzón a la camioneta, ya que toda la noche estuvo sonando ese bendito mueble. Le firmamos la autorización y se retiró tranquilo. Nos mandaron llamar para decirnos que los otros 2 de nuestros compañeros habían presentado su renuncia muy temprano, y la corporación quería saber si habíamos recibido alguna amenaza hacia nosotros o algún miembro de nuestra familia. Salimos a nuestra guardia como todos los días. Decidimos dejar a un lado lo que había pasado la noche anterior y seguir como si nada pasara. Pero después de un rato, los radios comenzaban nuevamente, la misma voz, las mismas palabras. Solo sé que esta vez se escuchaba una segunda voz. No me quiero morir, repetía una y otra vez. Y la voz que ya nos era familiar respondía, tírales cabrón, que de esta no salimos vivos. Nos quedamos helados al escuchar eso y optamos por retirarnos del lugar. Así fueron las siguientes 3 noches y 3 días. El cuarto día nuevamente se volvió a presentar el encargado del corralón. Fue directamente con mis superiores y pidió autorización de subastar la camioneta, a lo que mis jefes se opusieron de inmediato, ya que aún no se cumplía el tiempo para hacerlo. Él, un poco molesto, le dijo que desde que habían llevado esa camioneta, muchas cosas raras estaban pasando. El primer día no dejaba de sonar, creíamos que era alguna falla, pero llevamos un eléctrico y el ruido seguía. Hace 2 días la camioneta se movió sola, avanza unos cuantos metros y se detiene. La mera verdad, yo estoy muy nervioso. O me autoriza la subasta, o ahora mismo le presento mi renuncia. Al verlo tan decidido, no tuvo más opción que saltarse algunos seguimientos y firmó. Creímos que con eso se acabaría nuestro calvario, pero no fue así. Antes de renunciar, supe que la camioneta la han vendido 4 veces. Mismas veces que la han ido a regresar. Todas las personas dan el mismo motivo. Dicen que la camioneta está embrujada. Incluso ya le han echado agua bendita.
pero ni así dejan de pasar cosas. Lo mismo pasa con nosotros día tras día y noche tras noche. Esa gente se manifiesta. Muchos creerán que lo tenemos merecido porque dicen que somos asesinos con licencia, pero no es así. En este caso, yo a raíz de esto acudo a que me hagan limpia y cada día me encomiendo más a Dios. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras un comentario y tu pulgar arriba. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. En el comentario fijado también estaré dejando el link del correo del canal para que puedas enviar tu relato y así sea narrado. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.